visto, nos Marco conocemos, ¿no? Garrido. Sí. Y mira, está tío de Fuenlabrada, está José María, que lo habrás visto tú también de Parla. A estos dos seguramente lo conocerás, Marco. Y el nuevo en la plaza es Geray, que es canario y está en contacto con la Asociación de Jerez al no haber allí en Canarias o no haber localizado ninguna. ¿Eh? Así es, Marco. Y Geray, tú que eres el único que no lo conoces, Marco Garrido es, yo siempre lo defino como la masa gris de la coordinadora, junto con Pedro, Sí. son el ordenador de la coordinadora, son dos, son los que llevan los grandes proyectos y Marco pues es el que ha dirigido el tema que nos trae aquí hoy, que es el de Rumaví. Sí. Aparte, anteriormente, hace 3 años, hizo el Atlas de la espondilitis, que ya marcó un antes y un después en el conocimiento de lo que son todos los factores que hay alrededor de la espondilitis. Pues interesante saberlo, porque yo andaba un poco perdido con esto de la espondilitis, no sabía, no conocía. Entonces, saber que hay un atlas y todo lo que estoy sabiendo hoy en día a través de Ajerea también, pues me está ayudando bastante. Se acaba de conectar Juan Manuel de Sevilla, le damos igual que Juan Carlos, le damos la bienvenida. Y cuando tú digas, Pedro, pues empezamos. Pues adelante, ya estamos transmitiendo en directo. Bueno, pues muy buenas tardes. Hemos dado la bienvenida a algunos, a los que... Te perdemos, Jesús. Oportunidad lo hago en nombre... Bienvenido. ¿No me oye? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya me oye? Que no sé hoy qué es lo que pasa porque estoy donde siempre, a la 4ª jornada. Y va a hacer, como siempre, la introducción, la va a hacer Marco Garrido y va a explicar un poco lo que es Reumavid y los efectos que ha tenido, los efectos que ha tenido la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 en los pacientes reumáticos, no solamente de España, sino de un área importante, sobre todo del sur de Europa. Marco, cuando quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tus cariñosas palabras y por introducir este proyecto internacional que tenemos el orgullo desde CEADE de ser pues los pioneros, es decir, los que lo hemos lanzado. En este sentido, pues aprovecho para dar las gracias por el apoyo a Pedro Plazuelo y también a las asociaciones que hacen o que forman parte de CEADE y, como no, a los pacientes individualmente que participaron en la encuesta o que por un motivo u otro no pudieron participar, pero que se han interesado por los resultados, porque este estudio, pues a diferencia de otros estudios que se están realizando paralelamente, pues tiene como objetivo conocer cuál es la realidad de nuestra enfermedad en unos momentos tan complicados y tan difíciles, de tanta incertidumbre, como son los momentos de pandemia en los que nos ha tocado vivir. Entonces, un poco, antes de comenzar con la presentación, me gustaría comentaros que el objetivo un poco de este proyecto era, pues eso, sacar a la luz cuál era el viaje del paciente en una situación como la actual, no solo de aquellos que estaban o que habían contraído el virus, es decir, que estaban ingresados, que estaban en UCI, que estaban preocupados, pero también aquellos pacientes que no tenían, digamos, un contacto directo con el virus, pero que el virus o la pandemia, el confinamiento y otras medidas, pues estaban afectando a su vida diaria, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, hoy he tenido mi consulta, ¿vale? Mi primera consulta, digamos, de la pandemia, del periodo pandemia, ¿vale? De la era COVID, podríamos decir, después de, pues,
casi un año sin ver a mi reumatólogo. En ese periodo, pues lo único que he recibido ha sido una llamada breve y concisa, ni siquiera para poderme explayar, cuando pues podría haber algún tipo de medida, o sea, se podrían haber implementado medidas como, por ejemplo, la telemedicina, es decir, realizar una videoconferencia o alguna llamada para poder continuar con el tratamiento o la visita. Es decir, sabemos que la visita presencial no se puede sustituir por ningún tipo de videoconferencia ni de llamada, pero hubiera sido interesante pues el que hubiera habido otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues queríamos realizar un estudio porque los pacientes pues estábamos preocupados y es normal en una situación, vuelvo a decir, como la actual, y por tanto era necesario pues comprender cuál era la situación. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? En un momentito, ¿vale? Bueno, digamos, utilizando como base los datos de Reumabit, pues hemos elaborado una serie de, digamos, una serie de unas jornadas que, como sabéis, han ido relacionadas con distintas temáticas, ¿no? Una primera que fue más introductoria, después hemos tenido una en la cual pues participaron las distintas federaciones que participaron en el estudio, a la cabeza CEADE, con nuestro presidente Pedro Plazuelo, y también pues, representantes de otras asociaciones de pacientes, como el Foro Español de Pacientes, o las ligas, tanto nacional o la LIRA, Liga Reumatológica Española, pero también las ligas andaluza, gallega y catalana, ¿vale? Que también participaron. Tuvimos también una reunión o una jornada dedicada a las asociaciones que forman parte de CEADE, y la de hoy va, digamos, destinada a los pacientes que son realmente los principales actores, ¿no? Los pacientes y también sus familiares, que también sufren la enfermedad y sufren los inconvenientes y los problemas que están teniendo o que estamos sufriendo los pacientes, ¿no? Y por otro lado, pues quedaría una jornada que Pedro Plazuelo ya os comentará, en la cual pues tendremos expertos, en este caso reumatólogos, para que nos cuenten un poco su perspectiva desde la reumatología, ¿no? Un poco cuál es, y que intenten pues resolver dudas que tenemos los pacientes y las asociaciones, ¿no? Entonces, bueno, este es el flyer o el cartel de esta jornada, y voy a intentar ser breve, voy a presentar algunos datos de Reumabit, simplemente para que nos sirvan un poco de base para luego los debates que vendrán, que serán más interesantes cuando participen, pues eso, pacientes no asociados, familiares y pacientes asociados, ¿no? Que están aquí con nosotros, como que aprovecho para saludar, como Geray o José María o Rocío, ¿vale? De organizaciones de pacientes, o como en el caso de Geray, pues que está con Ajerea de Jerez, que lo ha adoptado, podríamos decir, ¿no? Porque él está en Canarias, ¿no? Y seguramente pues nos van a contar su experiencia y vamos a aprender. Desgraciadamente aprovecho para decir que me voy a tener que ir, ¿vale? Me voy a tener que excusar porque hoy no he podido hacer el hueco, no he podido cambiar, y nada más que haga la presentación me iré, pero como esto va a estar colgado, ¿no? Del canal de Facebook, y Pedro Plazuelo, que es aparte de presidente, pues es hombre orquesta, ¿no? Y tiene también su vertiente informática, ¿no? Y si no, Marco de Ajerea le ayuda, lo colgarán para que lo podamos ver en diferido, ¿no? Bueno, pues Reumabit, como decíamos, es un estudio que pretende evaluar el impacto de la pandemia en personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Es decir, no se centra solo en espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial. Es un estudio desarrollado por la Universidad de Sevilla, en concreto el grupo de investigación Health and Territory Research, pero con el apoyo y, digamos, el patrocinio de Novartis
pero un estudio, como decía, promovido por CEADE. Eso es importante porque a esta iniciativa de CEADE pues se van a ir uniendo otra serie de asociaciones en España, que ya las mencioné anteriormente, pero también en otros países europeos, como ahora comentaremos. Los objetivos de este estudio pues era, como decía, estudiar una serie de aspectos, es decir, cómo la pandemia, pero también el confinamiento, ¿no?, el cierre de las consultas, la dificultad para acceder al tratamiento, el no poder relacionarnos como estábamos acostumbrados, o el no poder seguir con las terapias físicas, ¿no?, de actividad física, o tratamientos complementarios, o no poder seguir, por ejemplo, con la terapia psicológica, nos estaba afectando, y como esa incertidumbre a nosotros que somos pacientes con enfermedades crónicas, ¿no?, desgraciadamente sin una cura, ¿no?, con tratamientos pero sin cura, pues como eso nos estaba afectando, cómo éramos capaces de hacer frente a esta situación de incertidumbre, y también pues proporcionar a las organizaciones con evidencia para también reivindicar pues los derechos de los pacientes en una situación como la actual, ¿no? Es decir, para intentar pues solventar muchas de las deficiencias que los pacientes podían estar identificando para otras posibles crisis o situaciones en las cuales pues sea necesario. Además, como estamos viendo, la crisis se está alargando, la pandemia continúa, y ya pues es necesario que las administraciones, los profesionales sanitarios y también las organizaciones de pacientes pues se vayan adaptando y vayan tomando medidas, ¿no? Los beneficios que esperamos pues es eso, es que por un lado la voz de los pacientes pues esté ahí, es decir, que haya un documento que no sea solo un documento clínico hecho por médicos, ¿no?, y que no tenga en cuenta pues la situación o las necesidades de los pacientes, que también quede identificado cuáles son los problemas desde el punto de vista emocional, los problemas en la vida diaria, las consecuencias, cómo nos está afectando la pandemia, y crear recursos que puedan apoyar también no solo a las asociaciones, sino también a las sociedades científicas y a los profesionales médicos, ¿no?, sobre cómo mejorar la situación, como decía, desde la perspectiva del paciente. Para realizar este estudio, pues primero era necesario contar con reumatólogos, ¿no?, que creo que es muy importante esa colaboración, ¿no?, colaborar con reumatólogos, colaborar también con otros actores, como en este caso Novartis, colaborar también con las organizaciones de pacientes, y obviamente, lo más importante, colaborar con vosotros, colaborar con los pacientes, ¿vale?, con vosotros, y en el grupo en el que yo también me incluyo, ¿no?, como paciente. Esta es un poco la metodología, y aquí simplemente os pongo cara de los representantes de las distintas organizaciones de pacientes de los países europeos que formaron parte, que aquí lo veis en este mapa, ¿no? En total, representantes de Chipre, de Grecia, de Italia, de Francia, de Reino Unido, de Portugal y, como decía, de España, ¿no? Ahí tenéis las asociaciones, la mayoría asociaciones referidas a todas las enfermedades reumáticas, pero en algunos casos, como en el caso de España, pues había asociaciones específicas en espondiloartritis, en el caso de Reino Unido en artritis reumatoide o en artrosis. Este estudio pues cubría distintas áreas que nos parecían interesantes y que eran necesarios evaluar, como el estado de salud, la relación con el COVID-19, a pesar de que ese no era, digamos, nuestro principal objetivo, pero también queríamos tener una visión, la asistencia sanitaria durante el confinamiento, los cambios en los estilos de vida, por ejemplo, el consumo de tabaco, de alcohol, las preocupaciones y esperanzas por parte de los pacientes y el papel que las asociaciones de pacientes jugaban. En total, en Europa recogimos datos de 1.800 pacientes, ¿vale?, que fueron reclutados a través de las asociaciones de pacientes de 7 países,
12 organizaciones de pacientes en total, y de momento, pues con gran interés desde el punto de vista científico, hemos participado ya en varias conferencias o congresos internacionales, el último la semana pasada en el Congreso de Reumatología del Colegio Americano de Reumatólogos, donde presentamos una comunicación oral, algo bastante difícil, que todo aquel que se dedica a la investigación sabe el valor que tiene eso. Además, hemos presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología, de la Sociedad Española de Reumatología Francesa, de la española, también de la del Reino Unido. Vamos a presentar algo en la semana que viene, en concreto una sesión específica sobre el Reumaví, y tenemos ya varios borradores de artículos que estamos enviando a revistas y que están siendo evaluados, ¿vale? Además de 8 profesionales sanitarios. Esto es el periodo en el que comenzó la encuesta. Como decía, primero comenzó en España. Lo interesante de ese estudio es que la encuesta se realizó en los momentos más duros de la pandemia, es decir, cuando había unas mayores restricciones, cuando estaba, pues, acordaros, no permitido salir a la calle, cuando podían salir solo aquellas personas que realizaban trabajos esenciales, o en casos muy concretos, como por ejemplo pasear al perro, ¿no? O ir de compras. Aquí en este mapa pues se representa la distribución por países y por género, y vemos cómo en un porcentaje importante destacaban las mujeres frente a los hombres. La perspectiva del paciente, pues vemos 1800, 80% de mujeres en el caso de Europa, pero ese porcentaje bajaba al 66%, en España teníamos un mayor equilibrio, una edad media de 53 en Europa y 50 en España, nivel educativo alto tanto en España como en el resto de Europa, estado civil, pues destacaban los pacientes casados, y con un índice de masa corporal pues elevado, ¿vale? Con un 33% de sobrepeso y un 19% de obesidad en el caso de España. Las patologías con mayor representación pues fue la espondiloartritis axial. En el caso de España y en el caso de Europa destacaba esta patología, pero más en el caso de España. Ahí se ve el papel de CEADE y de las asociaciones que forman parte, y de vosotros como pacientes que participasteis en la encuesta, seguido de la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la artrosis. Respecto a hábitos de vida, pues encontramos como un porcentaje importante en Europa había dejado de fumar, seguramente por miedo a que el consumo de tabaco pudiera afectar a un empeoramiento de la enfermedad. Sin embargo, en España ese porcentaje no fue tan alto, ¿vale? Eso es algo que debemos de plantearnos como asociaciones de pacientes a la hora de dar recomendaciones a los pacientes, ¿no? Es decir, hábitos de vida saludables, ¿no? En España el consumo de tabaco fue bastante más alto que en el resto de los países. Sin embargo, respecto al alcohol, sí tenemos buenos datos, es decir, en España el consumo de alcohol se redujo mucho, también porque en España pues, el consumo del alcohol es algo más social, y como los bares estaban cerrados, pues también eso explicaría en parte esa diferencia respecto al resto de países. Importante tener en cuenta el apoyo, ¿no? En España, pues, el apoyo familiar, el apoyo de amigos, incluso de vecinos, que se volcaron para, por ejemplo, hacer tareas, ayudar a personas con enfermedades reumáticas, por ejemplo, haciéndole la compra, ¿no? Es decir, ahí vemos en naranja, como en España, hubo mayor apoyo que en el resto de países europeos. Respecto al estado de salud, pues podemos ver cómo en España el porcentaje de población o de pacientes que destacaba su estado de salud como muy bueno era inferior al del resto de Europa, aunque en bueno era un poco más alto, con lo cual no vemos ahí una diferencia significativa. Luego también se preguntó sobre cambios en el estado de salud respecto a la situación anterior al confinamiento y la situación actual. Y vemos cómo
sí, en el caso de España vemos cómo hay un mayor porcentaje de población que declaró que su enfermedad había empeorado, ¿vale? Desde un punto de vista subjetivo o autopercibido, ¿no? Un indicador importante en cualquier caso. Respecto al dolor, ¿vale? Y a la actividad de la enfermedad, pues vemos cómo en España el nivel, ¿vale? De 0 a 10 pues fue superior, es decir, los pacientes españoles declararon un mayor dolor, un 8 respecto a 10, es decir, un valor muy muy alto respecto a 6 en el caso de Europa. Respecto al bienestar, medido por el índice de bienestar de la OMS, ¿vale? Que es una escala formada por 5 indicadores, pues vemos cómo los pacientes españoles tenían peor bienestar, es decir, un bienestar de peor intensidad, es decir, se encontraban en peor situación que los pacientes del resto de Europa. Quizás también porque las medidas de confinamiento fueron más drásticas que en el resto de Europa. También los pacientes españoles pues expresaron una mayor ansiedad y una depresión similar a la europea. Es decir, en depresión no había un cambio importante. Es verdad que la depresión es algo que aparece más a largo plazo, mientras la ansiedad sí es una respuesta directa a un acontecimiento, a una situación, en este caso externa, como es la pandemia y la incertidumbre que creó, ¿vale? Los miedos y las preocupaciones alrededor de la pandemia, pero sí es verdad que en España pues, la ansiedad subió por encima de lo que lo hizo en otros países europeos. Respecto a la atención sanitaria, durante el confinamiento, vemos cómo el 82% de los pacientes no pudo asistir a su cita con el reumatólogo, frente al 58% en Europa, es decir, un porcentaje muy superior al resto de Europa no pudo acudir a su cita con el reumatólogo, y en una parte importante pues hubo un seguimiento telefónico, pero también hay que destacar que muchos pacientes, es decir, más de un 25%, como podemos ver en la segunda barra naranja, vemos cómo no se le dieron alternativas, ¿vale? No se le dieron alternativas. Un porcentaje muy bajo no fue por miedo a contagiarse o ya todavía un porcentaje más inferior, casi despreciable, pues lo hizo porque no contaba con los medios de transporte o con el dinero necesario para poder trasladarse, ¿vale? Pero es importante destacar cómo una parte importante pues se vio abocado a no saber qué hacer porque no tenía ni cita, o sea, no podía realizar su cita, ni tampoco había ningún tipo de alternativa, es decir, eran pacientes que se quedaban un poco en la nada. Y en este caso, pues, destacar cómo las asociaciones de pacientes jugaron un papel muy importante cubriendo esa necesidad de información y de atención, ¿no? Y de resolver las dudas. Respecto al cambio de tratamiento, pues este es un dato positivo que hay que poner de manifiesto, y aquí hay que pues, dar la enhorabuena tanto a las sociedades científicas, a los médicos en general y especialmente a las asociaciones de pacientes que transmitieron a los pacientes la idea de que el riesgo derivado de la medicación, sobre todo de biológicos, pues no era superior al riesgo de aquellos que no estaban bajo biológico. Por lo menos no existía evidencia para aconsejar el cambio de medicación o la interrupción de la medicación, lo cual hizo que solo el 12% de los pacientes cambiase de tratamiento, en el caso de España, un porcentaje inferior al de Europa. En Europa el 16% cambió de tratamiento, algo negativo y desaconsejado por las sociedades científicas como la SER o EULAR. Respecto a la terapia psicológica, un porcentaje importante de pacientes no pudo continuar con su terapia psicológica, y todavía mayor el porcentaje que no pudo realizar los ejercicios desde casa, ¿vale? Hay que tener en cuenta
que en España vivimos más en pisos, es decir, hay un mayor porcentaje de apartamentos, en algunos casos con dificultades de espacio a la hora de poder realizar esas terapias, ¿no? Pero bueno, es un dato a tener en cuenta por las consecuencias tan negativas que la pandemia tiene o ha tenido o está teniendo en los pacientes con enfermedades reumáticas. Respecto al porcentaje que dio positivo, ¿vale?, que declaró haber dado positivo, las cifras pues son muy bajas, únicamente un 2%, ¿vale?, declaró haber dado positivo, un 16% declaró haber tenido síntomas, pero sin haber realizado la prueba, ¿vale?, había sido evaluado y tal, y la mayoría, la gran mayoría, el 83%, no tuvo ningún tipo de síntomas. Por lo tanto, volvemos a poner de manifiesto cómo el COVID no afecta tanto a los pacientes que la padecen, que obviamente están siendo tratados, que es el principal problema de salud pública que tenemos actualmente, pero no podemos dejar de lado, y ese era un poco el objeto y el objetivo de Reumavit, a aquellos pacientes que no tienen ningún contacto con el COVID, que afortunadamente no han padecido el virus o han sido asintomáticos, pero que están sufriendo sus consecuencias. Y por último, comentar la respuesta de las asociaciones. Vemos como un porcentaje muy importante de pacientes que participaron no eran o no formaban parte de las asociaciones. Es decir, las asociaciones, como decía Pedro Plazuelo, tienen ahí un deber, ¿no? Tienen una tarea que es llegar a más pacientes, pacientes que siguen a las asociaciones, pero no acaban de quererse afiliar o quererse asociar. Importante también el papel de las asociaciones proporcionando información sobre el COVID, sobre la enfermedad, sobre el apoyo psicológico, el envío de tratamientos a casa o la ayuda para tener consultas online o virtuales. Las organizaciones de pacientes, como podemos ver en este gráfico, fueron la principal fuente de información para los pacientes, vuelvo a decir, tanto asociados como no asociados, por lo tanto, queda demostrado con estos datos que la labor que prestan las asociaciones de pacientes, y especialmente en situaciones de crisis, es indispensable, por lo tanto, esto pondría en valor el importante rol de las asociaciones. Además, la calidad de la información proporcionada por parte de las asociaciones era superior a aquellos que no eran miembros, es decir, los miembros valoraban de 0 a 5 casi en un 3, un 2,9, un 3 respecto a 0 a 5, en una escala de 0 a 5, y los no miembros únicamente 1,8, es decir, un poco menos de 2. Es decir, había una diferencia ahí de más de un punto en lo que es la valoración. Una diferencia superior a la que vemos en el resto de Europa, que era 3 a los miembros y 2,5 a aquellos no miembros o no socios. También vemos que los asociados presentaban un mayor nivel de bienestar, quizás porque las asociaciones le estaban dando mayor información. También fumaron menos los asociados respecto a los no asociados. Bebieron menos, ¿vale?, los asociados respecto a los no asociados. Y respecto a las preocupaciones, pues destaca el impacto en la atención sanitaria en el futuro, ¿no? Esa fue la principal preocupación de los pacientes. Y la principal esperanza era el poder continuar con el tratamiento como de costumbre, o sea, que la pandemia no afectara al tratamiento. Los datos destacan la necesidad de proporcionar oportunidades a los médicos para que vean a sus pacientes de manera virtual, la importancia de continuar con la medicación, la importancia de proporcionar información adecuada sobre la pandemia, asegurar que los pacientes reciben información sobre hábitos de vida diarios, por ejemplo, la actividad física, la atención psicológica, pero también hábitos como el consumo de alcohol o de tabaco, y fortalecer
el importante labor y poner de relieve la labor y la actividad que están llevando las asociaciones de pacientes durante una situación como la pandemia. Me gustaría acabar pidiendo el apoyo para la segunda fase, que va a comenzar pues, el próximo mes, en la cual pues, volveremos a pediros vuestra colaboración para que participéis y comentar un poco, pues eso, la difusión que ha tenido, que ya la comenté anteriormente, pero bueno, simplemente presentaros que también, por ejemplo, se ha escrito un artículo en el cual se entrevistó a Pedro Plazuelo y se le preguntaron, pues, datos, se proporcionaron datos sobre Reumavir, ¿vale? Estos son las 4 jornadas que hemos tenido, la última, la que estamos teniendo ahora, sobre pacientes y familiares, y la próxima, la última, que será el 18 de noviembre, sobre profesionales médicos, en la cual contaremos con la asistencia o las presentaciones por parte de las doctoras Loreto Carmona, Elena Marzo. Loreto es una representante de EULAR y una de los referentes en reumatología en España. La doctora Elena Marzo, que es del Hospital Leeds y colabora con la Asociación de Pacientes de Inglaterra, es una reumatóloga pues muy prestigiosa, y la joya de la corona, la doctora Victoria Navarro, del Hospital de la Paz de Madrid, que es una persona increíble que tenemos la suerte de poder contar con ella, ¿no? Y que es la secretaria de ASAS, que es la Asociación Internacional de Espondiloartritis, y es pues una reumatóloga bastante involucrada y que puede aportar mucho a las asociaciones de pacientes, ¿vale? Acabar agradeciendo a todas las asociaciones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, su participación en este estudio, y dando las gracias a Pedro Plazuelo por organizar estas excelentes jornadas. Muchas gracias y doy la palabra a nuestro moderador, don Jesús de la Haza. Muchas gracias, Marcos. Ya son varias veces las que he tenido la oportunidad de oír los resultados de Reumavir y cada vez me impresionan más, cada vez van calando más hondo y también se nota los que por nuevo os habéis incorporado a esta jornada, la forma, la didáctica como profesor universitario que es Marcos. Entonces ahora vamos a pasar ya al tema que nos trae, que es pacientes y cómo han vivido esto. Y vamos a empezar por el nuevo en la plaza, que no lo conocíamos, Geray, y además porque Geray está en Canarias y creo que nunca, mejor dicho, está aislado y de alguna forma a ver si ahora nosotros le damos la acogida y que se encuentre como siempre hemos tratado, ¿no? De que todas las personas son bienvenidas y todos tienen que aportar y todo. Me gustaría, Geray, primero que te presentara y cómo pertenece a Jerea, porque a algunos les llamará la atención que estando en Canarias pertenezca a Jerea, y qué te ha aportado la asociación en el tiempo que llevas, en fin, todo lo que se te ocurra que pueda ser beneficioso para compartirlo con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Yo soy Geray. Yo vivo en la isla de Lanzarote desde hace un año aproximadamente. Y bueno, yo vengo con la espondiloartritis, digamos, los primeros síntomas empecé en el 2016. Todo me ha llevado a una cadena de pruebas médicas hasta llegar a saber, por así resumirlo un poco, en el 2019 fue cuando ya le pusieron un nombre. He estado traumatólogos diferentes, hasta que ya llegué al primer reumatólogo, que era en la ciudad de Ceuta, donde yo vivía hace un año. Y al venirme aquí a la isla, pues ya he cambiado de reumatólogo. No había ninguna asociación aquí. Busqué por internet y no encontré ninguna. Y entonces, la más cercana
porque además tengo familia allí, pues en Cádiz, y encontré a Jerez. Y bueno, pues a través de ellos he aprendido mucho, he conocido bastante de esta enfermedad. Y no tenía ni idea, no conocía, no sabía exactamente siquiera lo que eran los brotes. Para mí era algo nuevo, ¿no? Entonces ya, una vez que con los demás compañeros del grupo pues me explicaban sus problemas, pues yo ya empezaba a relacionar, ¿no? A lo mejor pues un brote que había tenido yo hacía semanas o meses, pues ya lo asimilaba yo a lo que era un brote en sí. Todo esto, pues bueno, me coge un poco así de improviso, ¿no? Con un poco de miedo y respeto cuando empiezo a conocer y empiezan a explicarme todo lo que conlleva también los tratamientos, ¿no? Porque tuve antiinflamatorios de larga duración, he tenido incluso bueno, rehabilitación, he estado en pilates, he estado haciendo yoga incluso y siempre tenía dolores, siempre tenía molestias y no mejoraba nada. Y ni siquiera con los tratamientos. Hasta que al final pues ya me hablaron un poco de los biológicos. Y fue cuando ya empecé a conocer algo más acerca de este tratamiento que no tenía ni idea. Es verdad que sí que con esto del COVID, pues tenía un poco de respeto y miedo a la vez, ¿no? Porque no sabía, me hablaban de las consecuencias que podía tener, ¿no? El decirme que cuando empezaba con el biológico, en este caso yo empecé con el Humira, iba a ser posible que me contagiara después de cualquier virus, en este caso, bueno, me nombraron la gripe, ya estaba un poco el COVID ahí cerca, porque yo empecé en febrero con el tratamiento. Y no, perdón, con el tratamiento no, en el reumatólogo. Con el tratamiento de Humira empecé en junio. Entonces, desde febrero, pues ya empecé a hacerme lo que es todas las pruebas. El Mantú, el VIH, la tuberculosis, todo eso. Entonces, todo ese periodo, desde febrero hasta junio, pues me fui preparando un poco. Yo no sabía si empezar a administrarlo antes del verano, después del verano, por el tema del cambio de tiempo, si al llegar el otoño, el invierno, iba a haber más posibilidades de contagio de la gripe o de cualquier cosa. Entonces, con el reumatólogo, pues empecé lo hablé con él y decidimos pues hacerlo antes de junio, antes del verano, iba a haber mejor tiempo y demás. Al decirme, bueno, también pues que me iban a bajar las defensas, pues es uno de los motivos por los que decidí hacerlo así en verano, así en mejor tiempo. Y nada, empecé a administrarlo y sería en agosto el 17 de agosto di positivo. Y entonces ya fue cuando tuve que confinarme, estar en una habitación prácticamente, con mi mujer y mi hija aquí en casa. Perdón. En mi caso, pues yo creo que el contagio, porque yo hice una visita en agosto, la primera semana de agosto hice una visita, fui a Cádiz y volví. Entonces, en el contagio creo que fue a la vuelta en un vuelo que venía a tope, venía hasta las trancas del avión. Y a los 2 días yo di positivo. Entonces, pues nada, ya tuve que confinarme, como os he dicho, y bueno, quedarme en casa. Los síntomas
no fueron muy, muy fuertes. Fiebre tuve 2 días, fiebre alta. Sí que tuve bastante tos y moco. La tos y los mocos fueron los síntomas que más me duraron en el tiempo. Sí que perdí también el olfato, que también fue una de las cosas que más me preocupó, y que me duró cerca de 4 días el no oler absolutamente nada. El gusto no lo perdí, pero el olfato sí. Y en principio, bien, a ver, he ido, como digo yo, de más a menos. Estaba bien, pero cada vez iba a peor. Los síntomas iban a menos, pero según se acercaba al final del COVID, eh, me encontraba pues peor, peor. Peor porque se me estiró en el tiempo. Hasta la tercera PCR, estuve casi 1 mes y medio con el COVID. Hasta la tercera PCR, incluso en la tercera PCR di positivo y en los antígenos ya di un positivo débil. Ya había generado anticuerpos, pero aún así eran débiles. Lo que me dicen a mí es que, bueno, que se haya estirado tanto en el tiempo, es posible que haya sido debido al mismo biológico, ¿no? al haberme bajado las defensas. Lo comparo, por ejemplo, con mi hija, que tiene 2 años y medio. Ella fue positivo también, pero ella duró 15 días. Ella a los 15 días ya había generado anticuerpos. Mi mujer no se contagió. Y en mi caso, pues, 1 mes y medio. Es verdad que no, ya como he comentado, no fueron síntomas muy, muy fuertes, pero lo justo para tener que estar confinado y estar encerrado, ¿no? Y como decía antes Jesús, el no poder colaborar en las tareas del hogar, del suspender, bueno, pues todo, cualquier relación, trabajo y demás. Y lo hablaba con Pedro hace unos días al teléfono. Cuando ya soy positivo es cuando me di cuenta de que, por ejemplo, en la capacidad aeróbica sí me ha fallado. Sí que me noto menos. Ya estoy yendo a mejor, pero quizás ese mes y medio y el tiempo atrás que llevo sin poder hacer un deporte en condiciones por la espondiloartritis, pues me bajó muchísimo la capacidad aeróbica. A mí yo subir unas simples escaleras pues me costaba una pendiente y tenía que parar. Ya cada vez menos, ya voy a más, voy mejorando y, y ya está, y voy mejorando. No, no hay más. Por suerte, soy joven, tengo 43 años y no me ha afectado pues como otras personas que todos sabemos ya, que hay personas que han llegado a fallecer o otras que han pasado por la UBI o para el hospital ingresados en planta. Yo he estado simplemente la primera visita al hospital y todo el resto fue aquí en casa. Las PCRs incluso, al menos aquí en Lanzarote, venía una ambulancia medicalizada, venían a casa y nos hacían las pruebas y no tenía que desplazarme. Era un poco también una preocupación porque el hospital no lo tenemos aquí cerca de casa. Y venían ellos directamente. Y bueno, en parte pues sí que tenía, como dije antes, ese miedo, ¿no? Ese respeto cuando me hablaron de los biológicos, de pincharme y estábamos en COVID, en plena pandemia, vamos, cuando empecé en junio. Se abrió un poco luego en el verano, como sabéis, y se pudo haber más, hubo más movilidad y demás, pero la verdad que sí que estuve asustado porque no sabía cómo iba a ir, si iba a funcionar. Y bueno, a día de hoy, pues lo he suspendido. Bueno, tuve que suspender durante el COVID, era algo evidente. Y tenía que haberlo retomado ahora pues otra vez en septiembre, octubre, cuando ya
ya estaba bien de positivo. Pero yo vi que durante el tiempo que lo tuve administrado no mejoré nada. A mí me habían comentado que los que teníamos dolores fuertes, brotes fuertes, el biológico te actuaba antes, ¿no? Entonces yo seguía con dolores, seguía con molestias, seguía con brotes. Y entonces he buscado pues, una segunda opinión. He estado, pues hace poco, el mes pasado estuve donde Jesús, en Córdoba, reumatólogo de ahí muy conocido, y me ha cambiado el tratamiento. Me ha dicho que corte radicalmente el biológico y que estuve el mes pasado con antiinflamatorios. Bueno, de cierta manera no, tampoco me han llegado a hacer nada. Y ahora estoy con corticoides. Y eso es un poco mi historia y cómo lo he pasado. Y si tenéis, no sé, si tenéis alguna pregunta más, yo he hecho un poco así un resumen así como me viene toda la cabeza, pero si tenéis algo que preguntar o por el chat. Muchas gracias, Geray. De verdad, mira, nosotros marcamos siempre un término, un tiempo para las intervenciones, Sí, pero ha perdón. sido tan interesante que si te pasabas no te iba a decir nada, porque ha sido un testimonio tan directo, tan real y tan importante que creo que eso va a servir para todos los que tenemos la suerte de estar escuchándote, ¿no? Ahora, Rocío, si quieres, tomas tú la palabra y lo mismo, tú a tu entera libertad queda tu intervención. Perfecto. Bueno, pues os cuento un poco de dónde vengo y poder analizar qué es lo que ha sucedido en la pandemia. Bueno, mi lucha con y contra la espondiliartritis empezó hace 6 años, después de diversas pruebas, médicos, todo lo que hemos pasado, esto lo hemos pasado todos. Bueno, pues di con un reumatólogo que le puso nombre y me puso tratamiento. Previo a la pandemia, pues mi vida normal, hago mucho deporte, bueno, soy maestra y trabajo con niños de primaria, con los más chiquititos. Entonces, bueno, pues lo de atar cordones y agacharte, abrochar cremalleras, pues es un gesto muy común y muy cotidiano en mi vida. Antes de la pandemia, bueno, pues he tenido mis brotes más duros que otros. Yo estoy con antiinflamatorios. Tengo que decir que cuento con una red importante porque creo que en este tipo de situaciones no solo el paciente es importante, sino de todo lo que te rodeas. Yo tengo la gran suerte de que tengo una familia que me apoya, que me cuida y me ayuda. Tengo unos amigos que igualmente me entienden, me ayudan y me apoyan. Y tengo un trabajo que me permite no agobiarme por posibles despidos o, bueno, posibles repercusiones por bajas laborales. Entonces, bueno, tengo mucha calma en ese sentido. Luego tengo la suerte de pertenecer a la Asociación de Fuenlabrada, que Pedro ha sido nuestro gran gurú y nos ha ayudado a todos los que estamos allí. Llegué gracias a mi enfermera, que era también paciente, me lo recomendó y a partir de ahí pues he recibido mucha información, mucha ayuda, mucho asesoramiento. La pandemia, pues como a todos, nos sacudió la vida y cada uno se ha ido adaptando un poco como ha podido. De una actividad diaria, tanto laboral como deportiva, como una vida activa en movimiento fuera de casa, pues hemos pasado a trabajar sentados, muchas horas frente al ordenador, muchas horas
horarios muy largos. Yo siempre he intentado mantener una rutina de actividad física, de movilidad articular. Para estas cosas soy muy disciplinada, entonces, bueno, si tengo que moverme y me tengo que levantar cada 2 horas, yo me ponía el reloj y cada 2 horas hacía mis ejercicios. A pesar de esto, pues sí he notado una pérdida importante de movilidad. Algo que, pues que no sé cómo explicar, pero como que he perdido movilidad y por más que retomo actividad, no llego a recuperar. Paralicé también pues mi tratamiento de fisioterapia, la piscina, todo el deporte externo. Y una vez que nos hemos reincorporado más o menos a la nueva normalidad, pues como decía Yeray, por ejemplo, esa capacidad aeróbica he perdido bastante. Me cuesta retomar actividades cardiovasculares que antes solía hacer con normalidad, quitando épocas de brote. El día a día, pues yo trabajo en un cole y trabajo con niños pequeños. Esta nueva normalidad a mí me limita. Mi última visita al reuma, pues sigo con la misma medicación y sigo con el mismo dolor. Al final, el problema de esto, cuando he dicho antes, mi lucha con y contra, yo creo que esta lucha es primero, contra, porque luchas contra tu propio cuerpo todas las mañanas cuando te levantas. Tu cabeza te pide tira y tienes que tirar y tu cuerpo te dice, uno te dice eso y otro te dice arre, a ver para dónde tiras. Pues gana el más fuerte, a cabezonería, a movimiento. Y luego luchas contra el dolor, luchas contra todo lo que se te presenta día a día. Como decía, yo tengo la suerte de que en mi trabajo no tengo el hándicap de tener que justificar muchas cosas. Bueno, pues si tengo que ir al traumatólogo, tengo revisiones, no lo miran con lupa. Pero sí que eres un poquito el raro, ¿no? El que le pasan todas las cosillas, ¿no? El pupas. Un día tienes una cosita, otro día tienes otra. Total, que tienes mucha salud, pero de la mala. Y entonces, pues cuando no te pasa una cosa, pues te pasa otra. Ahora mismo, pues, con muchas limitaciones de movimiento, porque yo tengo que seguir trabajando. Y, por ejemplo, lo de atar cordones y cremalleras, bueno, que no hay nada que se me vaya a resistir. Es decir, si no me puedo agachar, pues subo a un niño a una mesa. Esto es así. Si Mahoma no va a la montaña, pues así de sencillo. Creo que al final es muy importante que la mentalidad sea, aunque muchas veces tu cuerpo no pueda y tu cuerpo se resista y tu cuerpo al final tiene que ser una lucha. Y creo que al final el que nunca se rinde no puede ser vencido. Creo que el objetivo de todos los enfermos, y esto es algo que todos hacéis, y yo lo he visto en todos vosotros, en todo lo que he aprendido de todos vosotros. Creo que hay épocas duras, creo que esta ha sido una época muy difícil, creo que no poder movernos, no poder hacer nuestro deporte, nuestras actividades de movimiento, nuestra fisioterapia. A nivel psicológico, jolín, pues es que es muy difícil no poder tener relación directa, porque por suerte tenemos este tipo de medios, poder hablar con los familiares por videollamada y demás, pero al final ese contacto no se puede perder. Creo que aquí tu red cercana juega un papel muy importante y las asociaciones también. Nosotros en Fuenlabrada tenemos muchísima suerte, la asociación funciona fenomenal. Hemos estado informados absolutamente en todo momento.
se abrió, pues eso, una red de ayuda para aquellos pacientes que estuvieran más afectados, pues si necesitaban que les llevasen la compra, información de movilidad dentro de la localidad, qué cosas se podían hacer, qué cosas no se podían hacer, dificultad de tratamientos. Creo que al final la información es poder. Y alguien que está muy metido y que conoce tanto ofrece mucha información. Luego tú con esa información puedes hacer lo que tú quieras, puedes gestionarla como tú quieras, pero saber te ayuda a gestionar. Desconocer te ayuda a crecer, a crecer ansiedad, a sentirte mal, a sentirte angustiado. El no saber, al final el desconocimiento crea incertidumbre. Creo que las asociaciones, en este caso, pues Geray, fantástico que te hayan adoptado en Jerez. Mira, es estupendo que desde allí te puedan echar una mano, porque seguramente vas a necesitar de ellos en muchas ocasiones. Y yo tengo mucha suerte de pertenecer a la Asociación de Fuenlabrada, cuando siempre que necesito algo, siempre tengo una mano que me ayuda, y siempre que me piden algo no me puedo negar. No puedo decirles que no, porque lo mismo que yo recibo es lo menos que puedo dar para ellos. No sé. No sé si ha quedado clara el punto que habéis planteado, o a lo mejor me he ido un poco por las ramas. No, de forma meridiana, y además se te nota por deformación profesional esa pedagogía a la hora de explicar tu recorrido con una claridad, como repito, meridiana. Y ahora ya por último, José María, tienes la palabra. Bueno, Jesús y todos los que estáis presentes y los que nos están viendo, tanto estos participantes, yo os digo que yo, aunque pertenezca a EDEPA, como bien sabéis todos, yo no soy de Parla, es decir, me pasa como ayer hay, no tan lejos, soy de Madrid capital. No hay asociación en Madrid capital. Me tuve que buscar una asociación, en este caso EDEPA me acogió debido a contactos que conocía en la junta directiva en aquel momento. Y fijaros, yo sin ser tampoco de Parla, pues ahora pues cada vez me han metido más, me han metido más, me han metido más, y cada vez me están metiendo más. Yo ya he dicho que por favor hasta aquí me quedo, no puedo pasarme de ahí. Tenemos a un presidente que es una maravilla y que sigue a muchos años. Y como estábamos viendo con lo del COVID, como decís, yo el COVID creo que todavía sigue, no ha acabado. El COVID nos está machacando físicamente, psicológicamente, y no sabemos a dónde vamos a llegar. ¿Qué pasa? Cuando empezó, efectivamente, esto nos metieron en casa, esto para mí fue una ruina total, de yo estar yendo todos los días a la asociación, todos los días, y hacer gimnasia, mi piscina, mi reumatólogo, mis fisios, maravilloso, encerrado en casa, entre cuatro paredes, porque encima yo tengo en casa una farmacéutica, mi mujer, que tenía que salir todos los días a la calle, y mi hijo fisio todos los días en la calle, a los que me metían en casa, y yo no pude salir en ningún momento. Para nada. Hasta que no abrieron y dijeron se puede salir a las 9 de la mañana, a mí me tuvieron encerrado aquí. La verdad es que Pedro lo sabe, qué horrible. Me preguntaba y yo decía, a mí me duele todo, porque es que de estar en movimiento, ahora estar sin hacer nada, a mí es que me duele todo. Yo me las tuve que ingeniar. ¿Y qué hice? Bueno, pues como vivo en una casa que tiene 4 plantas, pues lo que me hacía era, cuando ya se habían ido los vecinos a trabajar, sabía que no había nadie, pues era subir y bajar las escaleras. No había otra cosa. Aquí, pues, yo así ingenié y dije, pues nada, venga, subir hasta el cuarto, bajar, subir, bajar, y así hacía por la mañana, no como Rocío, pero y también mi hijo, que es fisio, pues me ponía la tabla, pero eso, mira, estar con la tabla, eso es lo más aburrido que puede existir. Por mucho que quieras, por mucho que te digan que tienes que hacer esto, yo me le ponía y me decía, ahora haces mis hijos, tú quieras. Yo me ponía, pero cuando estaba él, cuando no estaba él, pasaba y otra vez delante del ordenador y a trabajar, efectivamente.
Y como decís, es decir, ahora mismo estar con el COVID nos está machacando y nos sigue machacando. Porque yo, como digo, sigue habiendo un montón de problemas, un montón de cosas que no se sabe. Geray, tú has tenido la suerte de que te han venido los médicos a tu casa en plena pandemia. Yo, mi hijo, siendo fisio, a los 10 días le mandaron a trabajar y sin hacer una prueba. Así. Ya. Oiga, pero no, mañana usted el alta. Usted, oiga, ¿qué tal se encuentra? Bien, no tengo fiebre. Pues mañana a trabajar. Pero ya, yo soy fisio. Pues póngase guantes, mascarilla y a trabajar mañana. Es decir, mira, dependiendo a quién te toque de médico, dependiendo a quién estés, yo, mi hijo, de verdad, que siendo él gremio, acabó, bueno, después de 57 llamadas, se tuvo que aparecer por el ambulatorio. Le dijeron que qué hacía. Oiga, que no me cogen el teléfono. Que sé que tengo COVID. Márchese a casa. Marcha a casa. Ya le llaman el día siguiente. Venga usted a hacerse la prueba. Oiga, que he estado ayer. Pero es que sé que tengo COVID. Pues si usted puede andar, véngase al ambulatorio. Oiga, véngase al ambulatorio. Nada, váyase al ambulatorio. Le hacen la prueba, le llaman al día siguiente. Oiga, ¿tiene usted el COVID? Esto habían pasado 10 días. Menos mal que su jefe, cuando tuvo los síntomas, le dijo a su jefe, no aparezcas por aquí. Es otro jefe le dice, no, tú mañana a trabajar. Es decir, bueno, pues cuando ya le hicieron la prueba y efectivamente está positivo en el COVID, le dice, venga usted a por la baja. Ya, pero no me la puede mandar usted por correo electrónico para que lo mande a la empresa. No. O mande y le dicen, bueno, pues que tenga alguien de su casa, estaba yo de vacaciones. Que pues no hay nadie. Y así que, perdonad. Esto es lo que tiene el directo, ¿eh? Bueno, aprovecho yo también y veo a la pequeña, que la tengo también por aquí. He desconectado el teléfono. Fuera. Perdonadme mucho. Nada, He desconectado el móvil, pues al final me llaman al fijo. Es decir, por si acaso no estás. No, la verdad que ya me hicieron volver. Es decir, estando con COVID, que 4 veces te hagan salir de casa. Decía mi juez, en 10 días. Yo creo que fue el primero que a los 10 días que dijeron, a los 10 días ya no tienes COVID, pues él fue el primero que a los 10 días dijeron, a trabajar. Sí, no, bueno, vamos. Es decir, yo no lo entiendo cómo están tomando esto del COVID. Unos lo toman de una manera, otros lo toman de otra, y el público general, yo que me considero público en general, no entiendo nada. Sinceramente, no entiendo nada. Hay gente que dice, lo ha tenido otra vez, otros, que no lo sé, no se entiende. Y como sigue ahora mismo, es decir, que se está falleciendo un montón de gente y ya no saben qué es lo que pasa. Aquí en Madrid, de repente hemos pasado de que en agosto esto se llenó, no sabemos por qué. Ahora que somos los que tenemos los bares todos abiertos, todo abierto, y todo estamos bajando. Y todo el resto de España está subiendo. Cerrando bares, cerrando comercios. Aquí todo lo contrario. Se están abriendo los comercios porque si no nos vamos a hundir o de hambre o de yo qué sé, porque también los que están tendrían que apoyar a esta gente. Es decir, una persona que está sin poder trabajar absolutamente nada, no le ayudes al pequeño autónomo porque sí. Es que como eres tú, Rocío, estás trabajando en otra cosa, que puedes, pero una persona que es un autónomo, pues que ha sido autónomo muchos años, no puedes hacer nada. No sabes qué hacer. Te vas a ver que dices, o me veo en la cola pidiendo para comer, o es que no tengo otra cosa. Yo es muy triste, de verdad. Yo no veo que a la gente le ayuden. Una pregunta os plantearía a todos, por lo que estoy escuchando, y bueno, seguramente Jesús también habrá apuntado por ahí alguna cosilla, pero yo
la pregunta sería, yo lo percibo de una forma, ¿no? Soy paciente como vosotros, revisiones, tratamientos biológicos, demás. Pero por lo que os escucho, ¿consideráis que con el tema de la COVID-19 y la pandemia, a los pacientes crónicos o a las personas como nosotros que tenemos unos tratamientos que tienen que tener un seguimiento, unas revisiones, unas mediciones para valorar la pérdida de movilidad o no? La pregunta sería, ¿consideráis que nos han como abandonado, nos han dejado ahí a un lado por priorizar la COVID y a día de hoy, después de casi un año, nadie se acuerda de nosotros? Y otra pregunta que os haría sería, ¿se nos está teniendo en cuenta que todo lo que hasta hace un año era importante para un paciente como nosotros, que era parte de nuestro tratamiento, como puede ser el ejercicio, como puede ser la movilidad, la actividad, el bienestar psicológico también, que no nos influye demasiado, pues ahora no se está teniendo en cuenta? Y ahí lo dejo y no sé si pensáis como yo, luego os contestaré lo que yo pienso con todas sus palabras. No, yo te voy a decir, Pedro, lo que si nos han olvidado. Cuando hablaba José María, estaba diciendo muy claramente la situación que se ha vivido y que es la que se sigue viviendo, que es que hay un desconcierto total. Del virus se sabe poco o muy poco. Y los médicos están desbordados, los hospitales están, que no, es que yo al principio creía, como tú, Pedro, que de alguna forma, y más en mi caso, que unía dos cosas, a la enfermedad crónica, la edad. Piensas que estás un poco abandonado. Me he preocupado y he estado todo este tiempo muy inactivo desde casa, porque yo también, José María, estoy confinado prácticamente desde antes de que lo dijera el gobierno, observando. La edad hace mucho en algunas cosas y observando que algo raro iba a pasar, nunca me imaginaba lo de esta pandemia, también se ha dicho, pero que eso de que el virus era una gripe normal y corriente, un poquito igual, no me lo creí desde primera, no sé por qué, una intuición quizás. Y entonces digo que desde antes, desde final de febrero, yo me encerré y luego cuando vino esto yo ya estaba de alguna forma. Tengo la suerte de vivir en una casa que tiene 2 plantas, entonces lo que hago es subir y bajar la escalera que tú subías en tu bloque, pues yo lo podía hacer en casa. Y puedo decir que luego al gimnasio que acudía, pues nos mandaba unos vídeos y con los ejercicios que teníamos que hacer diariamente, 1 hora de ejercicio. Y es cierto que el ejercicio hay que hacerlo y siempre nosotros desde la asociación así lo hemos potenciado en colectividad. Hacer el ejercicio solo es lo más aburrido del mundo. Ahora, cuando hay un grupo, aunque tengas que desplazarte, aunque tengas que salir de casa lloviendo, con frío, pero cuando llega allí, el grupo es lo que te hace que tú hagas tu ejercicio y lo hagas con cierta facilidad, tranquilidad y respuesta, ¿no? Todas esas cosas, claro, yo las intentaba hacer aquí solo. Y ya estoy contando mi experiencia. Mi experiencia es que en el confinamiento perdí 12 kilos, en el confinamiento. ¿Por qué? Porque me cuidaba, si cabe, más que. Además, eso de no poder salir a tomar una cerveza, de no poder compartir con nadie. Yo vivo solo con mi mujer y entonces, pues, los dos aquí solos lo que hacíamos eso, hacer ejercicio muy disciplinado y muy controlado a la hora de alimentar, pues, porque además nuestro confinamiento fue, como he dicho al principio, severo, sin dar ninguna concesión. La alimentación nos la servía en invierno cada 10, 12 días, nos traía la comida y entonces teníamos que, de alguna forma, pues racionalizar y racionar la comida, ¿no? Y todo eso. Entonces, volviendo al comienzo de la pregunta, Pedro, no creo que hayamos sido olvidados, porque también me consta que el servicio de reumatología de aquí, que ya haya tenido la ocasión de conocer a alguien, ha actuado
de una forma, yo creo que la más acertada. Y cuando todo el mundo hacía llamadas telefónicas, desde aquí potenciaban el contacto con los enfermos a través de plataformas como estamos ahora mismo teniendo, ¿no? Porque ya decía el otro día que los médicos de aquí le dan mucha importancia, igual que cualquier médico, cualquier profesional, a verle la cara al enfermo. Es fundamental. No es lo que yo diga, sino cómo lo digo y a ver la cara que tiene el enfermo. Lo que se llama el ojo clínico. Y luego también esto de los ejercicios, digo, y los ejercicios a mí, que me los mandaban y a los que estamos apuntados a este gimnasio, pues lo que hacíamos luego era trasladarlo a los socios que tenían correo electrónico para si lo querían hacer. Porque una cosa también muy importante que siempre nosotros hemos predicado aquí, que es muy importante compartir las experiencias. Es muy importante poner a disposición de los demás lo que sabe. Y lo que decía antes Rocío, es importantísimo que el enfermo esté informado, porque gestiona mejor su patología. Cuanto más sepa, mejor lo va a llevar. Compartir lo que uno sabe o lo que uno hace, pues eso enriquece a todos y eso es fundamental. Y eso es una cosa que si antes la teníamos, ahora hemos visto la necesidad tan importante que es de compartir lo que uno sabe con los demás. Y es lo que nos ha ido llevando. Y no quiero ser monopolizador de la palabra, así que a ver otro que responda a la consulta de Pedro. A ver, yo creo que no es que hayamos sido olvidados de una manera voluntaria. Creo que lo que se está haciendo es priorizar lo que nos desborda, y lo que nos desborda y no se controla, pues es lo que se está priorizando. Creo que en el camino estamos quedando muchos enfermos que nos sentimos desatendidos. Pero creo que la desatención no es por una voluntad. Creo que hay falta de recursos, creo que hay falta de organización, creo que hay falta de planificación desde más arriba, que creo que bueno, pues que ahí quedamos un poco al descubierto. Tampoco tenemos una opción de decir, bueno, y a mí no me están atendiendo, ¿y yo qué hago? Porque a mí se me ha dado la situación de estar en mi pico máximo de dolor en brote y estar en mi máxima medicación y no ver que mejora la situación y ¿qué hago? Pues llamas a un médico y llamas al médico y te dice, no, es que no tiene cita hasta dentro de 10 días, telefónica. Y digo, bueno, ¿y qué hago yo de aquí hasta dentro de 10 días? Tampoco puedes ir al servicio de urgencias. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto pues hay pacientes más importantes que otros, ¿no? Esa parte a lo mejor es la que queda ahí un poco al descubierto, que los que no somos a lo mejor tan vitales, o sea, que nuestra vida no corre peligro vital, pues quedamos ahí un poco desamparados. Me consta, no sé si ha sido aquí, Pedro, porque digo, le dedico muchas horas a intervenir y a oír, a participar en foros de este tipo. Creo que prácticamente no hay un día del mes de noviembre que no tenga, y algunos días hasta 2 intervenciones o 2 participaciones. Bueno, pues no sé si digo que se ha dicho aquí, Pedro, en algún foro nuestro o en otro, que muchos reumatólogos fueron derivados a atención primaria, que tuvieron que dejar su puesto y luego los médicos estuvieron muy expuestos, algunos desgraciadamente fallecieron. Aquí en Córdoba tenemos un caso de una reumatóloga y también la cantidad de bajas que no se han podido cumplir por eso, porque estuvieron muy expuestos, no había medidas de protección de ningún tipo, y lo digo con conocimiento de causa, y ocurrió, claro,
una avalancha de enfermos, de pacientes, y no haber medios ni humanos ni materiales, ni humanos ni medios de protección para los que iban, que se han estado jugando el tipo, de luego, no está jugando el tipo. Ahora, hombre, ya se va conociendo algo, como decía al principio, se sabe poco, muy poco, pero claro, ese poco que se va aprendiendo, pues se está poniendo ya en práctica y de alguna forma pues se van paliando y parece que se va afrontando de una mejor forma. Aunque ya veis aquí en Andalucía, aunque no existe el confinamiento como tal, pero sí se han puesto en este estado de alarma todas las medidas restrictivas que el gobierno autonómico puede poner, como son, aquí a partir de las 6 de la tarde se suprimen toda actividad hasta las 7 de la mañana, o sea que todo lo que se ha podido poner, y luego hay un confinamiento voluntario, se asesora a toda la gente que pueda, por favor, que no salga, y en eso pues estamos siendo responsables. Yo puedo decir que miro por aquí por la ventana de casa y es que es un domingo a las 4 de la tarde lo que se ve, es que no hay nadie, absolutamente nadie, ¿no? Mire, José, yo, Geray. sí, yo sí quería comentar algo, porque, bueno, es verdad, como tanto dice Rocío como Jesús, ¿no? Esto es una bola enorme, grandísima, que esto era imparable, vamos, y que es difícil de prever y demás, y entonces los recursos, pues sí, todos lo priorizaron, como ha dicho Rocío. La prioridad eran los enfermos de COVID. Quizás no nos olvidaron al resto, pero sí que priorizaron más, pues evidentemente. También, si recordáis, la primera ola hubo más fallecidos, quizás que en la segunda, así más de golpe y porrazo, ¿no? Así más de pronto, falleció uno, otro, y iba la cifra en aumento, ¿no? La primera ola te puede pillar, o sea, tú puedes decir, bueno, pues es que nos ha faltado previsión en la primera parte, ¿no? Es decir, esto ha venido así y hay que abordarlo como buenamente se pueda. Entonces, bueno, todos los especialistas, pues atención primaria, derivados a las distintas especialidades que estaban más descubiertas. Pero creo que una vez que ya ha pasado esta primera racha importante, creo que una buena planificación a nivel de centros, a nivel de, es decir, no sé quién gestiona cada uno de los hospitales, si tienen potestad para organizarlos de manera interna o dependen de la comunidad o del Estado, pero que debería haber habido una organización o una previsión Mejor. Para no desatender a otras patologías, a otros enfermos crónicos que no pueden prescindir de sus tratamientos o haberlo, Pues sí. no sé, organizado con videollamadas o con telellamadas, priorizar, organizar agendas, reestructurar. No sé, creo que a pesar de que están desbordados y como en otras muchas ramas pues se van abordando las situaciones según vienen, creo que ha faltado un poco de previsión para eso mismo, para no desatender a otros enfermos. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo es verdad que tengo un seguro privado, pero lo que es el COVID me ha atendido la Seguridad Social. Lo centralizaba todo aquí también, ¿verdad? ¿No? Supongo en todo el país. Aquí también lo llevaba la Seguridad Social y bueno, no tengo queja ninguna, me han atendido muy bien y como lo comenté antes, venían a casa y nos hacían las pruebas. Según comenta Jesús, no sé si habla en general Andalucía o habla respecto a Córdoba. Yo, por ejemplo, no tengo quejas con mi reumatólogo ya desde antes de la pandemia, como estaba en otra isla, pues a través de WhatsApp, incluso cualquier duda, yo se la mandaba y él me resolvía. Pero, por ejemplo, con Ajerea, sí que tengo compañeros que se quejan en Andalucía. Entonces, por eso no sé si Jesús habla solo de Córdoba o en general de toda Andalucía. No, de Córdoba, de Córdoba. Yo lo que Pero tengo... sí que sí que hay quejas de compañeros de que se han visto desatendidos, de que han llamado
y que no les atienden la llamada y que tienen que seguir llamando y un día y otro día y al final presentar unas quejas y hasta que no pasa 1 o 2 semanas pues no los han atendido, incluso por teléfono. Y tengo aquí bueno, las charlas del grupo y es que lo ponen. Que lo ponen. Varios se han quejado de eso, de que sí se han visto quizás desatendidos porque el reumatólogo o la reumatóloga en este caso pues no los ha llamado por el motivo que sea, porque a lo mejor lo han derivado a atender a los enfermos de COVID o por lo que sea, porque esté saturado de trabajo o por el motivo que sea. Pero sí que tengo compañeros que lo ponen. Entonces yo, como digo, desde mi caso no tengo quejas, ni de la Seguridad Social, ni de mi reumatólogo, pero sí que un poco tomo la palabra en nombre de los compañeros de AGERES, si de alguna manera pues se puede solucionar para un futuro, como dice Rocío, una planificación para mejorar. Si tenemos una tercera, cuarta, quinta ola, las que haya, pues no olvidar pues tanto enfermos reumáticos, pues, de cáncer o lo que sea. Y así pues atender un poco a todos los sectores, a todos los enfermos. Y por otro lado, bueno, también que no lo comenté antes, pues sí que me gustaría agradecer mucho a Jerez. Antes no lo comenté, es verdad que me han ayudado muchísimo y he tenido a través de Rosa, que vamos, chapó Rosa para quitarse el sombrero, lo que trabaja esa mujer. Te puedes escribir a cualquier hora que te conteste. Marcos también, y luego compañeros también, pues Elena, Quique y demás. La lista que tengo, que es enorme, sobre todo con los que más cercanos a lo mejor he tenido alguna charla interna. Y me han puesto al día y, como le decía a Pedro al teléfono el otro día, ¿de qué me quejo yo? Que llevo, digamos, un año así conociendo la espondiloartritis, cuando llevan ellos tratamiento de años, que han estado ingresados en hospitales, semanas, meses, con brotes de dolor que digo yo, pero yo ¿de qué me quejo? Si mi brote me ha durado 2 días. Así que desde aquí, pues a todos los compañeros de AGEREA, si lo están viendo a través de Facebook, pues agradecerle pues todo lo que han dado, el apoyo y demás. Chapo, Geray. José. Bueno, como todos los compañeros pues han dicho, efectivamente, lo que tenemos que hacer es estar al frente, seguir adelante. Yo, mi reumatóloga, también en caso, pues la pobre la mandaron a COVID, sin más. Hablé con ella y dije, me tienes desatendido. Y dice, ¿qué quieres que haga? Estoy en el COVID total. Tengo la semana que viene, yo mis medicades, tengo supuestamente visita presencial con ella. De momento la sigo teniendo presencial hasta que vea el viernes a ver si es presencial o no. No lo sé si va a ser presencial. Ella perfectamente sabe que si estoy yo peor, pues me habría comunicado con ella. Y bueno, pues me dijo, yo lo que intento ahora es, me tienes más centrada en el COVID para intentar viendo que lo que nos daban a nosotros estaba funcionando en la primera ola con el COVID. Entonces estaban que los reumatólogos estuvieran sobre el tratamiento del COVID. No sé por qué, yo no soy médico, no soy, pero a ellos lo que les decían es que nosotros estábamos sufriendo mucho menos, aunque efectivamente ha habido compañeros nuestros que han fallecido. Y muchos han estado ingresados. Muchos pues han estado con tú y hay confinados u otros que ni se han enterado. Pero no ha sido de los, es decir, de la mayoría de la gente que ha tenido, sino que ha parecido que ha habido otros síntomas. Y entonces, en esos otros síntomas es por lo que el COVID, creo, como digo, es que cómo te va a pillar en ese momento. Tu cuerpo, cómo tengas, cómo estés, si te afecta, no te afecta, no lo sabes tú. Pero sabes él cómo va a atacar. Porque yo, como digo, yo no sé si esto lo cojo poco a poco, lo cojo de una vez, como tú dices, Geray, antes lo he cogido en el avión, te dicen siempre, no, el avión es lo que está más ventilado, es decir, por mucho que esté lleno, es decir, es imposible cogerlo. Y como tú dices, vas en un metro, que vas hasta arriba, vas en un tren, que vas hasta arriba, y cualquier cosa de estas hace que seas más fácil que lo cojas, ¿no?
yo pienso igual, como tú estabas diciendo, Irene. Bueno, Sí, se nos ha caído Jesús por ahí, por el Sí. camino. O sea, no sé qué le ha pasado. Nos vamos a quedar solos. Bueno, yo os planteaba esta pregunta sobre todo porque esta jornada está dedicada a pacientes y familiares y como bien habéis apuntado alguno, la mayoría de los pacientes que estamos muy metidos en todos los hospitales, en temas con los médicos, enfermeras y demás, sabemos que los médicos han tenido que duplicar y hasta triplicarse para poder estar frente al COVID. La mayoría de ellos los han tenido con el COVID y bueno, buena muestra y seguramente en la próxima jornada las reumatólogas que participan nos lo apuntarán porque si no las tres, seguro que las tres, como decía Loreto y habrá un vídeo en breve, se ha tenido que reinventar y dedicarse a otra cosa que no era su especialidad. Y os hago esta pregunta porque yo como presidente de la coordinadora sí que quiero lanzar sobre todo una lanza en favor de los especialistas, que como bien decís, si ellos saben que estamos mal, no nos van a llamar por teléfono. Si detectan a lo mejor que podemos estar mal o llamamos, seguramente nos dirán, si no que vayamos, nos llamarán ellos personalmente. Pero creo que falta personal y que ese es el defecto, ese es el fallo. No tienen por qué coger reumatólogos para el COVID. Sí, pero no. Y como dice Rocío, planificación, que es lo que hacemos todos o lo que nos han enseñado hasta ahora que ha llegado la pandemia, porque hasta ahora sí que planificábamos, pero ahora lo que planificas para un mes, a lo mejor mañana lo tienes que tirar a la basura. Pero sobre todo sí quiero reconocer, por un lado, el trabajo de los profesionales que nos cuidan, que no nos han abandonado ni mucho menos. La pregunta y el planteamiento que os hacía era para abrir un poco el debate, pero sí que a quien les han abandonado es a ellos. Entonces yo, mi lanza como presidente no me queda otra que decir, sobre todo porque creo que las asociaciones de pacientes y los pacientes tenemos muchísima más fuerza que los reumatólogos. Pero bueno, creo que en estos momentos es cuando más tenemos que gritar y yo aquí lo voy a hacer. No puede ser que ya cuando no había pandemia los reumatólogos en ocasiones no llegaban a cubrir las agendas o tenían consultas hasta las 4 y las 5 de la tarde, que lo hemos vivido muchos, y ahora con la pandemia pues todavía hay menos, o los que había ya no están o están en otro sitio. Entonces mi reivindicación, y creo que lo haremos desde la coordinadora, ¿no? Y lo haremos, si podemos públicamente, será que los especialistas y sociedades científicas les vamos a apoyar en todo lo que sea, pero sobre todo cuando a lo mejor te están diciendo claramente que el problema o uno de los problemas es ese, y como decía Rocío, han pasado muchos meses y no se pone solución. Y el problema va a ser que esto, como dice Jesús, se va a alargar en el tiempo. Seguramente vamos a vivir otros 6 o 8 meses y vamos a tener no una consulta cada 3 meses, sino una consulta cada 6 o una al año. Entonces, anual. A mí mi última cita es anual. Hasta hace 3 días medicina personalizada, tal, sí, todo esto se cambia, pero qué duda cabe que aquí faltan recursos y bueno, yo así lo digo con todas las letras. Sí. Y más allá de eso, también poner de manifiesto que al final lo que hemos estado aquí un poco hablando es el fiel reflejo de los datos que han mostrado Reumavit. Nuestro estado de salud, nuestro estado mental, nuestra calidad de vida con la pandemia ha empeorado. Y no hace falta ni que nos lo diga un reumatólogo ni que nos lo diga nadie. El mejor conocimiento de la enfermedad, como bien decíais, es la información y saber cómo te afecta. Y todos sabemos cómo nos afecta. Yo no voy a perder la movilidad de una articulación, pero sí que me cuesta mucho más levantarme y arrancar por las mañanas. Sí que me cuesta más moverme porque he tenido que dejar, y bueno, podrán decir muchas personas, haz el ejercicio en tu casa. En mi casa no lo voy a hacer. Porque además de esto tengo familia, tengo obligaciones y muchas otras cosas que te van a despistar y no vas a hacerlo. Entonces, en nuestra calidad de vida ha empeorado, pero nosotros tenemos en la mano el que no siga más, ¿no?
Yo desde aquí sí que quiero invitar a todos los pacientes y a toda la gente que nos pueda ver y que no dejemos los ejercicios, que hagamos algo y si no, subimos, bajamos escaleras, nos saltamos el confinamiento, pero dentro del portal, como yo digo, pero que sigamos moviéndonos porque a lo mejor lo que no se ve ahora se ve dentro de 3 años y esto lo sabéis. Y bueno, no sé si queréis apuntar alguna cosita más, porque llevamos casi 1 hora y media y... Una cosa nada más, Pedro, que tenemos la suerte aquí en Córdoba del servicio de reumatología, que siempre ha sido un modelo, ha sido un paradigma a seguir por mucho, y la forma de abordar esta situación, el mes pasado, a mediados del mes, ellos propiciaron una reunión con miembros de la directiva de ACEADE y socios, y plantearon la posibilidad de hacer un grupo de trabajo formado por médicos, reumatólogos y por pacientes para abordar medidas, establecer herramientas, formas de que las consultas fueran lo mejor para los pacientes. O sea, que ellos mostraron una preocupación por los pacientes. No fue el paciente el que fue al médico, sino que el médico fue al paciente. Esta forma de trabajar creo que hay que ponerla. Eso es verdad que está el doctor Collantes, que mueve ahí a un grupo que siempre, como digo, ha sido un referente a nivel nacional y en muchos sitios fuera de nuestra frontera, y siempre ha ido un paso por delante, y como en este caso, ¿no? Y establecer también, la idea es un correo electrónico, aparte, por supuesto, de la llamada telefónica, del contacto, como he dicho, la videoconsulta, establecer un correo electrónico para que cualquier problema de urgente sea resuelto inmediatamente, no esperar que yo tengo este problema, que estoy en un brote, y ya algún reumatólogo atienda a ese paciente, ¿no? Creo que eso es muy importante decirlo, porque puede servir de modelo a otras unidades de gestión clínica de reumatología de distintos hospitales, ¿no? Lo que se ha hecho desde aquí, desde el Hospital Reina Sofía. Nada más. Bueno, pues si queréis, por ir terminando ya y no alargarnos mucho más y cumplir un poco con la expectativa de tiempos, que yo estaría aquí hablando con vosotros y bueno, que lo haremos cuando queráis. Sabéis que estoy aquí, que sería genial que en un futuro sigamos haciendo ya no jornadas así, sino que haya mucha más gente. Si llenamos la pantalla y hay 50, pues bueno, tendremos poquito tiempo, pero podremos hablar y ver muchas caras. Y seguramente lo haremos no tardando mucho. Os paso la palabra y para que, bueno, apuntéis si queréis alguna pincelada de definitiva ya de la jornada y bueno, agradeceros siempre, claro. Bueno, pues nada, yo en este caso estoy contigo, Pedro, en lo que dices, que al final es una falta de recursos, es lo que humanos, prácticamente, ¿no? Humanos, materiales, habrá también falta de recursos, pero lo principal, lo que se ha notado ahora en esta pandemia, y que hace falta más. Y por otro lado, pues lo que comenta Jesús, lo del correo, por ejemplo, yo lo estoy ahora lo tengo con el doctor Caragüe de Córdoba, precisamente. La primera visita sí, pues estuve ahí, y en este mes, pues las dudas que he tenido a través de correo electrónico. No tarda ni un día en contestarme. Y pues si tienes dudas, pues ahí lo tienes. Así que es algo importante y a tener en cuenta también, ¿no? Esa respuesta pronta, ¿no? Que esperas cuando estás con un brote y no quieres que te contesten dentro de 5 días, 7, o esperar una cita que tienes dentro de un mes. Lo necesito ahora y la mayor brevedad posible. Entonces, creo que vendría bien para todos nosotros, ¿no? Se lo haremos llegar, seguro que les llega. Rocío. Bueno, pues yo sobre todo quiero transmitir un mensaje a los pacientes. Y
ahora nos toca vivir una época difícil y una época un poco complicada. Y es fácil que en época de dolor, en época de no dormir, no descansar y, bueno, todo lo que ya sabéis que conlleva, pues que se caiga en el desánimo y que se caiga en pensamientos negativos y que muchas veces nuestra cabeza nos juegue malas pasadas. Pues nuestro cuerpo a veces no nos responde como nosotros queremos, pero sí tenemos que intentar controlar la cabeza para que esa lucha no cese, que tu cabeza siempre siga luchando contra tu cuerpo cuando tu cuerpo no te responde como tú esperas, que esta racha pasará, que lo recordaremos como algo, seguro que sacamos algo positivo, pero sobre todo que haya un enfoque positivo a lo que puede llegar a ser y a lo que podrá ser, que no se caiga en el desánimo, aunque sea algo realmente fácil, pero que hay que sacar el lado optimista y pensar siempre en las posibilidades. José. Bueno, yo por último, yo creo que ya llevamos un buen rato, como decía Pedro. La próxima vez, si somos más pantallas, somos más gente, sería maravilloso que no todos demos nuestra opinión, como le hemos estado dando, tranquilamente, sin ningún problema, sin nada que ocultar, ni nada que... Y yo de verdad es que pienso que los médicos hacen todo lo posible hoy en día, más no pueden hacer. Hay gente que está haciendo más de lo que debe, más de lo que puede. También los farmacéuticos han hecho lo mismo, yo te lo digo, con mujer, sin medios ninguno. La primera mascarilla la tuvo a los 2 meses. Es decir, no tenían mascarillas ni los farmacéuticos. Y estaban ahí, puestos en primera línea, como mucha gente estuvo, y ni han sido considerados ni como sanitarios. Ni por un gobierno, ni por el otro, ni por el demás. Me da lo mismo que sea azul, que rojo, que verde, que naranja, que queráis. Yo no me meto en política de esas cosas. Ya os digo, no hay, ahí me da lo mismo, porque no ha habido. Ahora ya, como decía Rocío, se sabe más o menos algo. Esta vez yo creo que se ha pillado a todos fuera de juego. Sabían que iba a venir, no sabían cómo. Nos ha pillado fuera de juego a todos. Y tenían que haber tenido ya algo preparado, fuera lo que fuera. Porque ahora lo que están otra vez, yo veo, es, aquí en Madrid yo veo, hoy te toca salir, mañana no te toca salir, mañana puedes tomar un café, pasado no puedes tomar un café, puedo ir a Parla, no puedo ir a Parla, no puedo salir de mi barrio, yo estoy al límite de un barrio con otro, no puedo salir al del frente. Es decir, hoy está confinado la farmacia de mi mujer. Es decir, no puedo ir a la farmacia. Es decir, ya esto es hoy, mañana no sé. Es decir, yo no sé en Córdoba, pero aquí en Madrid es un desaguisado que no hay Dios quien lo entiende. Pedro se ríe porque sabe que es cierto y es que es así. Yo no puedo ir a visitar a mi mujer a la farmacia. Nos han puesto Madrid Central, pero en todo Madrid, tal vez. Tienes que ir mirando las señales que te mandan. Pero bueno, tomémoslo con humor así, porque al final es lo que nos hace seguir adelante, si no... No, es que hay que tomárselo así. Yo con Juan Carlos, cada vez que hablo, al final acabamos riéndonos porque es que es imposible. O me río, digo, mira, yo es que ya no. Aquí, o me lo tomo de una manera, o esto sí. Así que, bueno, la próxima sesión que hagamos de humor. Para reírse hay un rato, y para disparates sobre todo podríamos hacer una sesión del disparate. Claro, claro. Antes decía que Rocío no era autónoma, que yo creo que no es autónoma Rocío, pero es como si lo fuera. ¿Por qué? Porque el autónomo nunca se puede poner enfermo. Y el docente ya tampoco. Si hay en una clase un alumno o 2 alumnos, 10 alumnos que tienen positivo, esos alumnos van a cuarentena, Bueno, es que de ese tema al profesor
Prefiero ni Al entrar. profesor no se le hace ni ninguna prueba. O sea, por si acaso, mejor no hacerle prueba al profesor. El profesor es una persona que no va a caer, aunque esté rodeado de todos los infectados. Eso Somos es inmortales, no nos tenemos que hacer el PCR. Es Pero, fantástico. Rocío, Por eso voy a trabajar segura. si recordamos cómo empezó la pandemia, la primera medida que se tomó fue que se suprimían las clases. Y ahora, en esta segunda ola que se está volviendo ya de la misma importancia que la primera, todo el mundo fuera, menos lo único que va a seguir funcionando, los colegios. Lo que decía José, una locura. No, eso es que no sabe. O sea, Una locura porque... antes eran los primeros, ahora van a ser los últimos, Lo último. si son. Pero ya lo decía aquel sabio, los últimos serán los primeros, pues al revés también. Bueno, chicos, seguiríamos aquí, estamos transmitiendo en directo en el canal de Facebook, seguiría aquí toda la tarde con vosotros y es un verdadero lujo y un verdadero placer, de verdad, os lo digo con toda sinceridad, para mí es un orgullo el haber tenido que contar con pacientes que quisieran participar en las jornadas y no me ha supuesto ningún esfuerzo el teneros aquí, porque habéis estado dispuestos a la primera llamada. Agradeceros sobre todo la sinceridad, que contéis las cosas como lo habéis hecho, que sois vosotros mismos y bueno, que no hemos hecho otra cosa que contar nuestra experiencia, nuestra vivencia desde padecer una enfermedad como es la espondiloartritis, ¿no? Y poco más. Os daría un beso, pero ya no por la distancia, tendría que ponerme mascarilla y no me apetece. Pero daros por besados todos. El médico que has citado tú, el doctor Caracuel, sí, en septiembre del 2019, hace años y algo, celebró sus 25 años como reumatólogo. Y hizo un acto en el que tuvo a bien invitarme. Y cuando me pidió que participara, el tiempo ya llevó a la crema de Córdoba a este acto, desde el rector al jefe de la Guardia Civil, al inspector jefe de la policía, al consejero de salud, en fin, sí, lo mejor de lo mejor. Y tuvo a bien acordarse de los enfermos, no acordarse, sino de ponernos en primer lugar. A los enfermos ocupamos allí un sitio. Y me dijo, Jesús, para finalizar, di tú 2 palabras. Y yo le dije, no, Miguel, nada más que una, que es la que os digo a vosotros. Gracias. Qué grande eres, Jesús. Bueno, chicos, sí que os invito a todos a la próxima jornada, que es el día 18 de noviembre, y donde hay 3 reumatólogas del más alto nivel, como dice Jesús, tenemos grandísimos profesionales en España, y buena muestra será que hay 3 reumatólogas. Para mí son muy importantes porque además son grandísimas personas, además de grandísimos profesionales, y las tendremos, pues eso, hablándonos de la pandemia, del impacto en la clínica, ¿no? Cómo lo mismo que hemos hablado hoy, pero desde la visión que tienen los especialistas, ¿no? Y cómo les ha afectado también a ellos. Con lo cual, seguramente alguna pregunta o alguna cuestión que hemos planteado aquí será respondida y me la juego en la próxima jornada. Así que os espero a todos y a todas y mil gracias, un fortísimo abrazo, y os voy a proponer, ya lo he hecho a las asociaciones y a más gente, que haremos una macro jornada virtual donde podrá haber muchísima gente, no estemos solo 5, para que la gente también vea que no somos siempre los mismos, que hay mucha gente. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un abrazo fortísimo y saludos a todos. ¿Vale? Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Adiós.